Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 24 de agosto de 2020. Buenos días, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. No puedo iniciar la apertura de este programa sin antes agradecer a Dios Todopoderoso por haberme permitido regresar al programa después de casi 2 meses de ausencia debido a la enfermedad del COVID-19 que impactó fuertemente en mi persona y como todos y de todos ya es del conocimiento. Quiero robarme unos minutos antes de presentar a nuestros invitados porque creo que es oportuno reconocer ese espacio, ese tiempo que cada uno de ustedes dispuso para poder de alguna manera elevar plegarias, para poder abrir un espacio de tiempo en su intimidad y poder de alguna manera pedir oraciones por mi pronta recuperación. Inicio este agradecimiento particularmente a esta empresa, en donde desde luego se antepone el valor humano más que el valor del capital económico, para reconocer en cada uno de nosotros precisamente ese papel, ese rol que jugamos como empleados de esta empresa. Quiero agradecer precisamente a todos y cada uno de ellos, a mis compañeros de foro, a nuestro presidente de la Junta Directiva del Grupo Megavisión, a don Antonio, a su esposa, a doña Leila, a sus hijos, precisamente por ese valor incalculable que le ponen humanitario a cada uno de sus empleados. Muchísimas gracias de corazón. A todos y cada uno de ustedes también, compañeros, a Julio Valdivieso, a Osvaldo Ruiz, que estuvieron precisamente al frente de este programa durante mi ausencia. Quiero decirles que muchísimas gracias, desarrollaron muy bien la actividad con ese talento, con esa presencia, ese conocimiento, precisamente esa experiencia que los distingue. Así es que muchísimas gracias, Julio, y a Osvaldo también por haber atendido este programa. Aprovecho también para agradecerle al personal de salud del Hospital San Rafael de Santa Tecla, a su personal de enfermería, a los médicos, a su director, al doctor Yerles, por ese esfuerzo tan noble que hacen con los pacientes que sin duda alguna a diario reciben. También quiero agradecer especialmente a la Junta Directiva del Hospital de la Mujer en la Colonia Escalón por haberme dado y cedido el espacio para mi rehabilitación después de haber estado en ese estado crítico e iniciar precisamente todo el periodo de los 15 días y más hasta esta fecha en ese proceso de rehabilitación que hasta este momento pues ha dejado algunas secuelas que poco a poco, y les pido las disculpas si en su momento me quedo sin aire, para ir superando y vamos a ir superando. Por supuesto agradezco a mi familia, a mi madre, a mi padre por esa fe, por esa esperanza puesta en Dios Todopoderoso, a mis hermanos. Y quisiera agradecer especialmente a mi esposa, Rocío de López, a quien estuvo muy cerca de mí en ese momento más apremiante de esta enfermedad que sin duda alguna nos mantuvo muy preocupados como matrimonio. Quiero agradecer a todas aquellas iglesias que se sumaron. Quiero agradecer a la Iglesia Católica, al arzobispo José Luis Salas por las plegarias. Quiero agradecer al cardenal Gregorio Rosa Chávez, al pastor de mi iglesia, el Tabernáculo, al pastor Toby. Muchísimas gracias a todos aquellos y cada uno de ustedes que de verdad, de corazón, me expresaron en su intimidad y que a lo mejor yo no conozca todo ese momento oportuno para pedirle a Dios para que yo regresara y estuviera de nuevo acá con ustedes. Quiero decirles que detrás de mi caso, como el de muchos que han sufrido el impacto crítico del COVID, hay una historia larga que contar que tiene varios rostros, el humano, el espiritual, el profesional, en fin, hay muchas aristas que contar,
pero no me va a alcanzar el tiempo para poder de alguna manera expresar la experiencia o comentarles a ustedes la experiencia que yo viví. Por eso quiero de alguna manera decirles que se mantengan pendientes, que en su momento voy a dar ese testimonio de cómo fueron todos esos, digamos, vivencias que se tuvo alrededor de esta enfermedad, que es una realidad y que no tenemos que verla precisamente como algo que está ahí y que no nos puede dar. Así es que manténganse pendientes, que en su momento voy a dar ese testimonio largo de cómo yo en lo personal viví precisamente esta enfermedad, que si no es por el milagro hecho por Dios, no estaría con ustedes esta mañana. Por último, mi agradecimiento a las autoridades de salud. De verdad, hacen, digamos, malabares para poder atender esa gran cantidad de demanda, de emergencias que hay. Quiero agradecer particularmente al ministro de Salud por haber estado muy pendiente, al presidente de la República también. Muchísimas gracias por haber estado pendiente de mi estado de salud. A sus funcionarios, muchísimas gracias. Agradezco al sector político de todos los partidos políticos que estuvieron también pendientes, al sector empresarial también que estuvo pendiente, ¿verdad?, del estado de mi salud. Así es que muchísimas gracias de corazón. Si alguien se me queda, quiero decirles que allá arriba hay un Dios que pesa los corazones y que todos aquellos buenos deseos que tuvieron para este servidor se los va a retribuir. De eso ténganlo por seguro. Así es que, amigos, no es un juego, el COVID no es una mentira, es una enfermedad mortal si nos descuidamos. Por eso los invito a usar siempre la mascarilla, la distancia social y evitar aglomeraciones. Ahora, precisamente, en este momento coyuntural de país, cuando se da una apertura un poquito más, digamos, deliberante, para poder iniciar las actividades económicas en el país. Así es que pido las disculpas a mis invitados en esta mañana por el tiempo ocupado, pero eso es lo que quería contar. Quiero darle la más cordial bienvenida a Jorge Arriaza, director ejecutivo del sector industrial de nuestro país, que nos va a dar sus puntos de vista junto con el presidente también, para conocer sus perspectivas de lo que viene por delante. Gracias, Jorge, y perdón por el espacio tomado. Ernesto, por favor, muy buenos días, muchas gracias por esa bienvenida, y nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de tu regreso, de tu recuperación. Nos alegra tremendamente. Yo creo que tú eres un símbolo importante en los medios de comunicación de El Salvador, que ha librado muchas batallas. Esta ha sido quizás una de las más duras, las otras tal vez han sido en el área periodística y profesional, pero nos alegra sobremanera ver tu recuperación y que podamos seguir contando contigo para esa tarea que siempre realizas. Así que muchísimas gracias, Jorge. También saludo cordialmente a don Eduardo Cader, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, que aprovecho también para felicitarlo, pues ha sido recién nombrado para ejercer un nuevo periodo como presidente de esta importante gremial. Así es que, bienvenido, don Eduardo. Neto, muchas gracias. Gracias por la bienvenida, pero creo que esas emotivas palabras de agradecimiento han calado en este servidor. Soy precisamente de los admiradores del Canal 21, particularmente de su programa, no me lo pierdo. Y lo extrañamos un buen rato, pero Dios es grande y está de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, y también aprovecho para agradecer por la felicitación respecto a la reelección de que fui objeto el día 20 pasado. Muchísimas gracias, y damos, igual que usted, gracias a Dios por tenerlo de nuevo aquí en el set. Bueno, muchísimas gracias, don Eduardo. Bueno, para ambos, sin duda alguna, este es un momento muy importante, el arranque de una semana, especialmente cuando se está hablando ya de una apertura que traza muchos aspectos elementales. Primero, la apertura de los negocios de manera muy oficial, y por otro lado también la amenaza del COVID, si no tomamos en consideración lo que significa tomar todos aquellos protocolos sanitarios. ¿Cierto, presidente? Y también director tienen la palabra. Presidente. Bueno, mire, yo creo que esto es un día muy especial que todos los salvadoreños estábamos esperando. Esto es, digamos, para poder manejar de forma paralela el tema
de la salud y el tema del trabajo. Yo creo que de lo que se trata es precisamente de impedir el avance del virus y paralelamente impedir el avance del desempleo. De eso es de lo que se trata. Pero hay un tema muy importante en esto y lo mencionaba yo en repetidas ocasiones esta semana pasada. Cada ciudadano de este país tiene la seria responsabilidad de cuidarse, de cuidar a su familia y ahora que están acudiendo a su sitio de trabajo, de cuidarse desde el momento en que cierran la puerta de su casa en términos del transporte público, el caminar por las calles. Usted ya dio el mejor testimonio de que esto no se trata de una cuestión superficial, sino que de una amenaza latente, real, permanente, real que tenemos. Y lastimosamente tengo que decir algo, Neto. Nosotros los salvadoreños en alguna medida somos, para decirlo coloquialmente, atenidos y pensamos que eso no me va a suceder a mí, sino que a otros. Ahora no hay excepciones. Esto ya nos dimos cuenta que le sucede a cualquiera en el país y debemos de guardar todas las precauciones. Sobran las campañas que la empresa privada, el ejecutivo, el legislativo, personas particulares han montado como para prevenir, y yo esperaría que por parte del sector informal principalmente, que es el que de alguna manera en la cultura falla un poquito, pues no suelten esa mascarilla, se estén lavando las manos, que usen el alcohol gel y principalmente en el caso de ese tipo de negocios, pues el distanciamiento sea efectivo. Aquí hay dos actores importantes que deberán jugar un papel muy importante para evitar que esto se nos vaya a disparar aún más de lo que se ha tenido. Jorge, uno de ellos es precisamente el tema de la cultura. Entiendo de que desde muy tempranas horas de la mañana, incluso desde el fin de semana, las autoridades, por ejemplo, en el caso muy en particular, que dicen, ¿verdad?, al menos esa es parte de la discusión, que el sector transporte es un sector de contaminación, aunque eso es bien discutible porque tuvimos prácticamente cuántos meses sin transporte colectivo y hubo un disparo y no estoy por qué defendiendo per se, ¿no?, lo que sería de este sector, pero lo que pasa es que detrás de todo esto lo que hay es una responsabilidad muy personal y a eso quiero llegar, que es donde tiene que ver mucho el aspecto cultural, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente, como ya lo expresaba el presidente de ASI y tu persona, realmente es un tema de salud prioritario, ¿verdad? Es claro que hay que cuidarse, que hay que protegerse y que hay que evitar el máximo posible contactos con temas que pueden generar un riesgo, ¿verdad? Ahora, hay que señalar que en el sector privado, y eso lo hemos venido monitoreando bastante, hemos tenido una gran colaboración de los empresarios y de los trabajadores en tomar todos los protocolos y medidas del caso, ¿verdad? Hemos recorrido y hemos consultado con diferentes empresas a través de encuestas, a través de opiniones, y todos están muy conscientes de guardar todas las medidas necesarias en las empresas. Y hemos visto que los contagios en esta etapa que pasó fueron mínimos en el sector privado. Se trabajaron los protocolos con el Ministerio de Trabajo, se trabajó un proceso de apertura con la ministra de Economía y el secretario de Comercio e Inversión, y al final podemos decir que se avanzó bastante bien a pesar de la tremenda dificultad de la pandemia. Hoy viene otra etapa, como lo decía el presidente de ASI, una etapa donde todos vamos ya a los centros de trabajo y al final es necesario doblar las medidas. Pero lo importante es que en el sector privado formal, que son alrededor de 650,000 empleados, de 650,000 personas, se están guardando todos los protocolos y medidas. Lo del transporte es un tema que empezaremos a ver ahora, esperamos se cumplan las medidas del caso para poder mantener un nivel bajo, una curva baja de contagios, ¿verdad? Y que se pueda ir abriendo la economía gradualmente. El sector privado siempre dijo, salud es importantísimo, no se puede jugar con la salud, pero también hay que abrir la economía para que podamos tener los suficientes ingresos de todas las familias para solventar sus situaciones y empezar a crecer otra vez. Bueno, a lo largo de este acontecimiento, don Eduardo, y también Jorge,
de la pandemia, que ya nos lleva casi 6, 7 meses. Sí, ¿verdad? Sí, desde el inicio del marzo, ¿verdad? Marzo. Estamos hablando casi 5 o 6 meses. Y es que hay un debate que me gustaría de alguna manera ponerlo en perspectiva. Hay un debate político que viene, digamos, a recoger aquellos puntos en los cuales enfrenta al sector económico con, digamos, la parte de la política pública que el gobierno maneja. Por ejemplo, el gobierno ha dicho, bueno, hay presiones para abrir la economía sopesando, ¿qué? Digamos, la salud de los salvadoreños. ¿Es vigente, se mantiene vigente o es que realmente ya nosotros debemos de estar conscientes que la economía no puede seguir cerrada? Hay países, ayer hacía un examen del comportamiento que están experimentando otros países. España, por ejemplo, ciertas provincias se están cerrando debido a un repunte en el pico de esta pandemia. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes al respecto? Don Eduardo. Bueno, mire, yo creo que es importante mencionar lo que ya decía nuestro director ejecutivo. En el sector productivo nosotros hemos tenido nula cifra relacionada con los contagios. La empresa privada anticipó, invirtió y se estructuró de tal forma de blindarse para, en alguna medida, tratar de evitar los contagios y se ha logrado hasta ahora. Lamentablemente, los contagios han venido dándose fuera de las empresas y era muy difícil para cada uno de los empresarios, fuesen del tamaño que fueran, estar sin ingresos, estar desvinculados de sus empleados, quienes tenían que estar en cuarentenados, por decirle así, en casa, algunos de ellos ya despedidos porque sus empresas fueron incapaces de poder seguir operando al no tener ingresos. Entonces, era muy difícil el encontrar ese balance del que estamos hablando ahorita, pero creo que los momentos más calientes de la pandemia han estado pasando. De hecho, revisando las estadísticas que se han dado en los últimos días, aparentemente los casos van a la baja. Y digo aparentemente porque se dice que no tenemos algún conocimiento real de las cifras, pero se hacía necesario que, llegado el momento, la apertura económica llegara. ¿Por qué? Porque esto se trataba precisamente del empleo, y cuando hablamos del empleo hablamos de la falta de ingresos en la familia. Y esa situación estaba ya generando un punto en donde ya podíamos hablar incluso de hambre en el país. Y cualquiera me dice, nadie se ha muerto de hambre. Nadie ha ido a aquellos lejanos cantones donde realmente hay la profunda necesidad de tener los productos de primera necesidad, en donde de verdad el salvadoreño puro campesino ha tenido serias dificultades para alimentarse. Entonces, yo creo que el tema de mezclar lo de la salud con lo económico, pues ha sido el debate de todos estos meses. Claro. Y creo que hemos aterrizado en este momento en donde creo definitivamente ya era necesario. Es más, anticipo, y esto en ningún momento quiero que se tome a mal, anticipo que puede haber alguna escalada de casos por la falta de responsabilidad del salvadoreño, que no se sepa cuidar ni él, ni su familia, ni sus compañeros de trabajo. Pero eso no quiere decir de que el gobierno va inmediatamente a tomar acciones. Más bien creo yo que ahora hay la gran oportunidad de practicar el tema de zonificar las
la geografía en donde se están dando los contagios y entrarle con fortaleza a combatirla en ese lugar. ¿Cómo arrancan los sectores seriamente golpeados? Sí. Bueno, o sea, va a costar levantarnos. Hay optimismo, hay restaurantes que han sido fuertemente golpeados, sectores informales o sectores débiles, digamos, de la economía, que emprendedores que estaban con aquella energía de poder crecer, pero que lamentablemente estos meses fueron fuertes para, de alguna manera, parar sus actividades. Sí. En el caso del sector industrial, hay 180,000 personas trabajando y laborando permanentemente. Comercio es un poquito más, son como 225,000, pero el sector industrial representa una de las fuentes más importantes de empleo y de ingresos para los salvadoreños. Hay dos sectores dentro de la industria que prácticamente se mantuvieron operando: el sector alimentos y bebidas y el sector farmacéutico, porque no, era obvio pues que no podían parar por la necesidad de abastecer la cadena de suministros para todos, ¿verdad? Estos sectores empezaron ya desde hace varios meses, pues no pararon nunca con las medidas necesarias para poder guardar la salud de los trabajadores. Esa es una ventaja hasta cierto punto, porque ya hay un avance en cuanto a lo que ha operado. Claro, no funcionaron. Especialmente pequeñas o medianas industrias sí tuvieron un problema aún en esos sectores, ¿verdad? Los que reinician son textil y confección, que tiene casi 80,000 o 90,000 personas trabajando, y que empezó a trabajar 30, 40%, tal vez ahora diríamos que estaba un 50% y vuelve a la normalidad. Igual que plásticos, que ha sido un sector muy dinámico en la economía del país. Nuestro presidente es parte de ese sector y tiene que volver a reactivar porque ha sido un sector bastante disminuido. Y luego el otro sector, que es empaque, papel y cartón, que también es muy, muy importante para el país. Metal mecánica. O sea, prácticamente hoy regresan todas las empresas. Sí han sido todas, casi, excepto las que trabajaron muy golpeadas, ¿verdad? Desde las más grandes, empresas como la más grande de El Salvador, que tiene 12,000 empleados y llegó a tener menos de la mitad, pues operando, por el mismo problema del movimiento de los trabajadores, ¿verdad? Las empresas han invertido en estos meses muchos recursos en mover a sus trabajadores muy responsablemente para evitar que hubiera algún contagio y además poder desarrollar las labores en la empresa. Así que especialmente los pequeños quizás son los más afectados. Vamos a tener que avanzar importante con el gobierno, con Bandesal, en todo lo que es la política crediticia para poder ayudar a estos sectores. Pero se reinicia el tema y lo importante es que mientras menos empresas queden cerradas o hayan tomado la decisión de ya no puedan abrir, seguir apoyándolas para que crezcan y se mantenga el empleo en el sector. ¿Qué tan cierto es que cerramos y abrimos este nuevo capítulo de este día lunes de apertura de la economía con 200,000 desempleados y alrededor de casi 500,000 de nuevos pobres, como decía recientemente el economista Mauricio Chusí, don Eduardo? Mire, yo creo que nos podemos referir nosotros como Asociación Salvadoreña de Industriales a lo que respecta a nosotros. O sea, no se casan ustedes con esa cifra, digo, para poder de alguna manera creer que esto es así. Mire, podría hacerlo realmente, porque hay gente del agro, hay gente del sector informal, de la que no tenemos nosotros una cuantía específica. Nosotros más que todo nos referimos al tema del empleo en el sector industrial, en donde a estas alturas ya podrían dar en unas 90,000 personas las que han perdido sus trabajos, y esto sobre la base de cotizantes que tenemos en nuestros registros. Sí puede ser una cifra como la que hablaba Mauricio Chusí, pero lo desconocemos. No nos sorprendería, definitivamente. Yo creo que el tema, como dice Jorge Arriaza, es de que cada una de las empresas está regresando a trabajar, pero sumamente golpeada. Sí. Y el reflejo
o el efecto de comenzar a trabajar ahora se va a ver después, no inmediatamente. Habla del caso de los restaurantes. Los restaurantes, pues si bien es cierto, abren, pero la gente todavía tiene miedo. Los hoteles, ¿verdad? Los hoteles, por ejemplo, todos ellos se han preocupado de cumplir con todos los protocolos que trabajamos con el Ministerio de Trabajo y pues eso es lo que sucede. Ahora, la economía en este momento está muy por debajo y como otros lo señalan, años muy atrás de cómo estamos ahora. O sea, hemos retrocedido cualquier cantidad de años y tardaremos mucho en recuperarla. Nosotros tenemos una economía muy dependiente de las importaciones, por un lado, y muy dependiente de las exportaciones, por otro. Las exportaciones han bajado un 25-26%. Se dice que ahora, el mes recién pasado, se han recuperado, pero cuando hablamos de ese porcentaje que menciono, estamos hablando casi de 1.000 millones. Ojalá que eso se vaya restableciendo. Se han perdido contratos, se han perdido ventas. Es una situación complicada para cada uno de los empresarios. Ahorita creo yo que debemos de tener una perspectiva clara de que el año 2020 es un año perdido y que la pandemia hizo de las suyas como para no tener los resultados que cada uno pretendía tener en su negocio, desde la señora del canasto hasta el empresario más encopetado que pueda haber. Bueno, este día lunes es demostrarnos todos optimistas y a decir manos a la obra, ¿no? O sea, porque claro, al final es a partir de hoy de que comenzara a cuidarnos, a establecer protocolos digamos, de higiene y sobre todo a comenzar a trabajar, a levantar todo lo que se pueda, ¿no? Claro, este es un día muy especial para el sector privado, para el país, ¿verdad? Y eso es lo que quiero de alguna manera dejarlo bien en claro con ustedes, porque también, Jorge, tú mencionabas algo que me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa. Y es precisamente el tema de la ayuda que se ha planteado a partir de los acuerdos que se han hecho políticos en la Asamblea Legislativa para la creación del fideicomiso y para que Bandesal, junto con otros sectores, por ejemplo también con AMIPE, puedan establecer ya, digamos, recursos para inyectar ese capital que se requiere muchísimo para comenzar a trabajar, ¿no? No, definitivamente. Tú mencionaste ese tema. Sí, las empresas necesitan capital de trabajo en este momento, ¿verdad? Después de haber estado 4 meses sin ingresos, todas sin excepción necesitan capital de trabajo. Fueron 1.000 millones los que aprobó la Asamblea Legislativa en una segunda fase para este tema precisamente, ¿verdad? Lo importante es que se tenga la voluntad política en los órganos de Estado, en los dos principales órganos de Estado, para que esto pueda caminar rápido, porque también si se atrasa mucho ya no tiene sentido, porque las empresas en este momento es que lo necesitan, ¿verdad? Tienen que afrontar el regreso de sus trabajadores. Había en muchos casos se habían cesado los contratos, hoy vuelven los contratos, vuelve la gente y se necesita ese capital de trabajo, porque el ingreso de los clientes, como tú muy bien decías, el sector turístico y como mencionaba el presidente de ASI y otros sectores, no va a ser inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector de exportaciones, como lo señalaba Eduardo Cader, los mercados están en una posición no tan abierta, se han perdido contratos, no es fácil, se han perdido temporadas, en algunos momentos ya pasó la etapa en la que se iba a comprar o vender, ahora hay que esperar el otro año. En fin, es un proceso lento y el apoyo financiero que pueda dar el Bandesal es importante. Bueno, yo creo perdón, sí, Neto, sí. Yo creo que es importante mencionar de que el país en toda su estructura productiva en este momento necesita que se empiecen a dar por parte del gobierno o de las instituciones financieras medidas, como le decimos nosotros en ASI, de resucitación. Realmente no solo se trata de lo del financiamiento, sino que se trata también de facilidades para echar a andar un proyecto. Los emprendedores realmente han sorprendido. En cuestión de 5 meses los emprendedores han generado cualquier cantidad de negocios y algunos de ellos se quedarán permanentemente. Entonces
debe de existir algún tipo de medidas que faciliten la echada a andar formal de ese tipo de negocios. Por un lado. Por el otro lado, el tema fiscal tiene mucho que ver, por un lado, y por el otro, debería de haber algún tipo de consideración respecto a la baja de algunos impuestos que puedan favorecer de alguna forma, o al menos una prórroga en el cumplimiento de los mismos, para que las empresas gocen un poquito más de flujo, un poquito más de liquidez. Asimismo, en ASI estamos promulgando algo que para nosotros es importante, y aprovecho para mencionarlo aquí a toda la televidencia de Canal 21. El mejor método para poder hacer funcionar o redinamizar la economía salvadoreña es comprando productos fabricados en El Salvador. Si tú compras productos fabricados en El Salvador, sea para consumir o usarlos, definitivamente que vas a generar más ingresos a las empresas, y al generar más ingresos a las empresas se genera el crecimiento de las mismas, y al generar el crecimiento de las mismas, por supuesto que van a haber más empleo. Así que es una cuestión en donde las ventajas son múltiples, y repito, compre, consuma y use lo que El Salvador produce. Suena a eslogan, pero ahora, en este momento, no hay cosa más importante que hacer para que se dinamice la economía. Sí. Bueno, esa es una de las cosas que creo que es importante que todos y cada uno de los salvadoreños asumamos como una responsabilidad también de consumir lo nuestro. Yo recuerdo que esas campañas, creo que ustedes fueron hace muchos años que iniciaron manos de salvadoreños, no recuerdo cómo hecho se con llamaba. manos salvadoreñas. Sí, o sea, es interesante consumir lo nuestro, porque de alguna manera es la forma en la que podemos reactivar nosotros mismos la economía. Voy a hacer una pausa comercial. Sin duda alguna estamos hablando de que arrancamos a pocos meses también para entrar a un clima político, que ya lo tenemos y hemos estado desde luego siendo impactados por ello, un clima casi electoral, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven? Porque quiera sí o no, estamos a las puertas de este ejercicio electoral, y sin duda alguna el impacto en la economía siempre lo tiene. Me gustaría un poco conocer también, bajo esa lógica, qué piensan ustedes de la estabilidad política en el país. El gobierno está bajo la, digamos, la idea de poder tener el control en la Asamblea Legislativa y poder establecer, como ellos dicen, pues un nuevo esquema de gobernabilidad en el país que le permita tener todas las herramientas necesarias para sacar adelante de los grandes desafíos que se tienen. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como sector industrial del clima político? Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener también ya una evaluación del primer día de la apertura de la economía desde la perspectiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. ANEP también dará su punto de vista hoy a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una, digamos, valoración del primer día de la apertura con relación a el tema de el inicio, hoy día lunes. El licenciado Daniel Olmedo, gerente legal de ANEP, estará con nosotros en la primera parte, y en la segunda parte también una valoración sobre la apertura desde la perspectiva del sector de restaurantes. Estará con nosotros nuestro buen amigo Pedrito Dalmau hoy a las 6 de la tarde. Así es que no se pierda, porque va a ser interesante conocer cómo arrancamos esta mañana, y lo importante es ser optimistas, ser positivos, de que de esta nos levantamos, ¿verdad? Así es que esta mañana quiero dejarles ese mensaje. Voy a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos, como siempre, esa fiel sintonía a nuestro programa. Aquellos que nos están sintonizando a través de nuestra señal en Facebook, en Twitter, muchísimas gracias. Aprovecho también para agradecerle a toda la diáspora, a todos nuestros hermanos salvadoreños que estuvieron muy pendientes de mi estado de salud, a los salvadoreños en el mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad. Recibí a través de nuestras cuentas en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, esos mensajes de buena vibra que me permitieron, desde luego, después de Dios, estar acá con ustedes. Así que nuevamente muchísimas gracias. Continuamos en este análisis puntual de cuál es la posición que asume el sector industrial de nuestro país en el marco de la apertura de la economía este día lunes, en la cual hemos hecho un repaso precisamente del compromiso que tienen ellos como sector de poder establecer los cánones de protocolo de higiene para evitar que hayan algunos disparos, examinar puntualmente algunos aspectos de la economía y por supuesto también el clima político, que es importante verlo. Quizás un poco quedándonos o deteniéndonos en el tema económico. Yo creo que es importante hacer hincapié también en el tema relacionado con Bandesal. En la parte financiera, porque yo creo que eso es vital si queremos lograr recuperarnos como economía. Y está el fideicomiso, ¿no? Presidente de ACE y también Jorge. O sea, ¿lo tenemos? Sí, estamos por aquí. Sí, sí. Yo creo que la cosa no termina, como decía bien Jorge, en una sola institución financiera como lo es Bandesal, sino que afortunadamente en el sistema financiero Avanza se ha preocupado por establecer alguna estructura en donde sus miembros han estado lanzando líneas especiales de financiamiento para todas las empresas y las que han tenido dificultades. Claro. En ese sentido, yo creo que ha sido muy positivo el esfuerzo de Avanza para resolver o auxiliar en alguna forma a las empresas que todavía operan. Creo yo que no solo es esa la medida, como decía, sino que habrá otras. Nosotros en ASI, con un grupo de economistas, en donde está incluido nuestro director ejecutivo, estamos preparando un pliego, por decirle así, de lo que consideramos medidas de resucitación económica para las empresas y que forman parte de una propuesta que presentaremos como sector productivo. De igual forma lo están haciendo la Cámara de Comercio, ADES, Coexport, cada una de las gremiales empresariales lo está haciendo relacionado con las necesidades propias de cada uno. Así que esperamos que haya una respuesta positiva en ese sentido y que concluyamos en que se establece un nuevo escenario favorable para que las empresas operen con más liquidez, tranquilidad, capital de trabajo y estemos para sumar en la dinamización de la economía. Pero sin pretender de alguna manera minimizar el papel o el rol que juega la banca privada en esto, o sea, sin duda alguna. Pero yo sí un poquito, y me detenía en el tema de Bandesal precisamente por el tipo y la línea de financiamiento que se tiene, pues porque entiendo que hay varios años, creo que son 2 años de gracia, ¿no? Para comenzar a pagar con un interés muy bajo, que creo que en la línea privada no se tiene, ¿no? Si me equivoco. Sí. Bueno, lo que pasa, y como lo explicaba muy bien el presidente de ASI, Bandesal tiene limitaciones también en cuanto a llegar a todas las empresas. En ese sentido, tiene que coordinar con Avanza y con la banca privada la posibilidad de ampliar esa cartera, ¿verdad? Porque al final muchas empresas ya son clientes de la banca, entonces el crédito tiene que llegar a través de los bancos necesariamente a las empresas. Ok. A ver, examinemos por cuestiones de tiempo, porque aprovecho también para invitar a nuestros televidentes en la segunda parte. Vamos a hacer una evaluación también con representantes de la Mesa Permanente del Transporte Colectivo. ¿Cómo está el transporte colectivo? Es vital también para que usted sepa quiénes o cuáles rutas son las que están operando. Don Eduardo, ¿cuál es el examen que le pone usted a lo que viene por delante? Estamos a las puertas de entrar a un proceso, si es que no es que ya estamos,
electoralmente, y esto sin duda alguna el impacto siempre se refleja para bien o mal en la economía del país, en la estabilidad económica. ¿Cierto? Mire, yo creo que lamentablemente, y así debo decirle, que esta situación de la pandemia y todo lo que la rodea se da en dirección o con la perspectiva de un evento electoral el próximo febrero. Entonces, cuando digo los unos y los otros, hablo del Ejecutivo y del Legislativo. Se encuentran en un regateo de fuerzas que no hacen más que confundir a toda la población. El tema de la pandemia y el tema económico no se va a resolver ni con decretos, ni con constitucionalidades, ni decretos ejecutivos, ni legislativos. Hay una confusión jurídica en la población que nos tiene envueltos en una oscura nube. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que, al menos eso sentimos nosotros y así lo valoramos, todas las decisiones que se están tomando tienen este rumbo electoral de febrero del próximo año. Entonces eso nos daña, lejos de facilitar un regreso a la normalidad, lo complica, y yo siento que ese tema se va a acentuar aún más en la medida que nos vamos acercando al proceso electoral del próximo año. Ojalá que las decisiones que se toman sean positivas en ese sentido, pero lo dudo. Aquí los unos no se quieren ir de su curul y por el otro lado los otros quieren más curules a su favor, y eso es lo que nos tiene, digamos, en ese jaleo del cual nosotros nos vemos en alguna medida perjudicados. A ver, voy a, por cuestiones de tiempo, ¿qué configuración política requiere el país para lograr estabilidad y desarrollo, crees tú? Si lo vemos desde ese ángulo, hace que vamos a elegir nuevas autoridades legislativas, y hacía énfasis de el gobierno en su momento de plantear la necesidad de contar con toda la correlación de fuerza unánime para poder desarrollar su agenda, ¿no? Bueno, nosotros hemos dicho que más que una configuración numérica, lo importante es el diálogo y la construcción de propuestas conjuntas, ¿verdad? ¿Y lo hay hoy en día? Hemos visto que en estos meses ha sido muy débil ese diálogo, ¿verdad? Más bien la confrontación es la que ha privado, pero indiferente del número de personas o de diputados que tenga cada fuerza política, lo importante es que haya voluntad de diálogo, ¿verdad? Porque al final los puntos a los que se llegue de acuerdo para facilitarle al sector privado, para facilitarle a la población el ejercicio de la actividad económica, de la actividad de la salud, es parte de una voluntad política de todos los actores, ¿verdad? Que es lo que en este momento ha estado ausente. Precisamente en uno de los momentos más difíciles del país no ha habido esa voluntad política de diálogo, y siempre ha funcionado. El diálogo ha sido una salida que el país la ha utilizado por años en situaciones muy difíciles, incluyendo la guerra, y se resolvió a base de diálogo, ¿verdad? Si no hay construcción de intercambio de opiniones, de conceptos, al final el sector político poco, digamos, aporta a esta situación que estamos viviendo todos los salvadoreños. Así que lo importante es que existe el diálogo, sea cual sea la correlación en la próxima legislatura. El mensaje y la lección que nos queda a los salvadoreños es precisamente que el sector político pueda aportar constructivamente. El gobierno está interesado en corregir lo que mal se ha hecho en el pasado. Uno de ellos es el tema de la política fiscalizadora tributaria en el país. Lo hemos visto últimamente con algunas acciones. ¿Les preocupa o, digamos, cuál es el termómetro que ustedes le colocan a esta actuación, donde a raíz de lograr capitalizar fiscalmente sus arcas, el gobierno está buscando de alguna manera atacar la evasión y la elusión en nuestro país? Lo hemos visto recientemente con algunos casos que han sido incluso ya ventilados en los tribunales. Yo creo que es importante mencionar de que todos los salvadoreños, sean empresarios, funcionarios, ministros, todos estamos obligados a pagar impuestos de acuerdo a lo que rezan las leyes de nuestro país. Pero
el procedimiento para evitar la evasión pasa por todo un proceso que es el que debemos de seguir. O sea, hay un debido proceso que es el que hay que saber ejecutar y no saltárnoslo para que no se den malos entendidos o equivocaciones de 288 millones como el que vimos recientemente y que tuvo un foro en todos los personeros del gobierno. Lamentablemente no se sabía... A ver, pero también avalado por la Fiscalía, ¿no? Porque la Fiscalía también manejó esa cifra. Precisamente, quien lo haya manejado, ya hubo mea culpas de la misma Fiscalía, en donde decía que se había equivocado, cometido un error. Sí, había. Entonces, yo creo que ese tipo es muy delicado, por cierto, hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? Así es, y a eso es a lo que me refiero. Es muy delicado porque suena con un sesgo político. Uno piensa, en lo primero que uno piensa es en persecución, y no se trata de eso. Por eso aclaraba al principio, todos debemos de pagar impuestos, nadie está fuera del cumplimiento de esa ley, pero siempre y cuando se cumpla el debido proceso para que cada quien responda por sí. Ok, una pregunta ya para finalizar, porque se nos fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a tardar en recuperar la economía y tal vez o ponernos a tono a lo que podríamos creer que podríamos seguir mejor? ¿Cuánto tiempo creen que necesitamos? Presidente y Jorge. Bueno, mire, yo francamente creo que va a tomar algún tiempo. Yo creo que esto no es cuestión de un año ni de 2 años. Yo creo que el comportamiento de la pandemia, la llegada de una vacuna, el restablecimiento de contratos de exportación, hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta como para poder concluir con digamos, aunque sea una época y en la que nosotros creamos que llegamos a un nivel razonable como el que teníamos antes de la pandemia, que tampoco era, digamos, excelente, pero que nos hacía caminar al menos. Yo creo que el término es de 2 años. Ok, Jorge. No, coincido. Es decir, es un proceso de recuperación lento. Recordemos que estamos llegando a cifras de los años 80, menos 9% del crecimiento del PIB, solo se dio en el año 80, y esto va a tardar un par de años en volver a la normalidad. La académica Carmen Gaída Lazo esta mañana publica uno de los matutinos, un estudio en el que ella dice el ajuste fiscal que se nos viene. Esto es como, ¿qué? Una guacalada de agua fría más para la economía, o es que es necesario también sincerarnos con lo que este país necesita. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, basta ver las cifras de endeudamiento. Es claro que cuando ya llegamos casi al 100% de deuda con relación a lo que producimos en el año, el gobierno tiene que pensar en ajustes fiscales. Nosotros consideramos que no, que definitivamente la mejor forma de reactivar la economía es no incrementando los impuestos, sino incrementando el crecimiento de esa economía para que puedan tener más ingresos del gobierno. Pero ese es un tema que tendrá que discutir el Ejecutivo también con los organismos internacionales para determinar a qué compromiso se llegó a cambio de tener este nivel de deuda. Ok, bueno, don Eduardo, reflexión final. ¿Qué espera de esta apertura? Bueno, ¿sí? Yo creo que lo importante es que cada uno de los salvadoreños tenga la responsabilidad individual, número 1, de protegerse. Hablando en términos de salud, esto es real y la responsabilidad sobrecae en cada uno de nosotros, por un lado. Y por el otro lado, en el lado económico, pues tratemos y conservemos nuestra estructura productiva consumiendo productos salvadoreños. Creo que hay que tener un poquito de paciencia y no comer ansiedad, como dicen, porque esto va a tomar tiempo. Debemos de asumir responsabilidad en nuestros negocios también, y ojalá obtengamos por parte del Ejecutivo
algún nivel de medidas de resucitación económica, no solo para la grande, mediana, sino que también para la pequeña y microempresa, que es la más importante del país. Es la que representa el 95% de la producción de nuestro país. Ok, muchas gracias. Les agradezco a ambos el que me hayan permitido abrir la semana, desde luego, con este nuevo encuentro con mi público, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jorge, te agradezco muchísimo. Un gusto, Ernesto, estar contigo en este primer día de labores y muy contentos. Gracias. También, don Eduardo, gracias también. Le agradezco mucho y felicitaciones también por este nuevo periodo que asume como presidente de la ASI. Muchas gracias, Neto, pero principalmente darle gracias a Dios por tenerlo de nuevo en el CEP. Nos alegra muchísimo y compartimos la alegría de su familia de ya tenerlo ahí en el calor del hogar. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Dice el Ministerio de Transporte, dice que por ley todos los transportistas están obligados a dar el servicio, o de lo contrario pueden ser sancionados. Se estipula que el 50, el 80% de las unidades están circulando. El sector transporte aduce de que no tienen las condiciones económicas para operar bajo los términos en los cuales se ha planteado las medidas para circular. Ese es el tema que vamos a tener cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cambiamos un poquito de escenario para seguir, desde luego, como siempre, también cumpliendo con nuestro protocolo de higiene, de distanciamiento social con nuestros invitados. En esta segunda parte del programa, tal y como se los anunciamos, me acompaña acá en el estudio René Velasco, de la Mesa Nacional de Transporte, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gracias a la población que nos permite ahora llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este medio importante de comunicación y el programa Diálogo con Ernesto López. Un placer aquí compartir también con Alex Sorto y un saludo a todos los compañeros empresarios a nivel nacional. Gracias también. Te saludo, Alex Sorto, también de la mesa. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Gracias por el espacio y por la oportunidad que nos da este prestigioso canal y tu programa para poder vertir las opiniones que tenemos como transporte colectivo de pasajeros. Bueno, veamos. Primero, aquí hay una disyuntiva en medio de esta apertura de la economía, sobre todo cuando se les obliga a ustedes a salir como sector transporte colectivo, teniendo a la base la advertencia, o mejor dicho, la demanda de ustedes, de que no están en las condiciones financieras para operar, sobre todo por las condiciones, cómo se colocan ustedes a la hora de, contar con los pasajeros para poder circular en las unidades. ¿Cierto, Alex y René? Cuéntenos primero. Bueno, primero también dar gracias a Dios, Ernesto, porque de nuevo estás acá, ejerciendo tu labor acá en este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Pues a la gente ya le hacía falta verte, nos hacía falta verte. Así que, bueno, dicho esto, sí, gracias a Dios que te has recuperado y que espero que también estés listo para tornar el plasma, ¿verdad? Claro, estamos queriendo ponernos a tono con la cantidad de defensas que se requieren para poderlo hacer. Perfecto. Sí es un compromiso que claro, creo que lo adquirimos todos. Sí, creo que sí es importante ser solidario con aquel que lo necesita, por supuesto, después de haber superado tan difícil situación. Bueno, hablando del transporte, Ernesto, y población salvadoreña, esta mañana nos tocaba reiniciar las operaciones según lo establecido, no solo por el gobierno, sino también por la Sala de lo Constitucional, que ya dejó claro que para este día debería reabrirse la economía nacional. Nosotros hemos hecho los esfuerzos de estar planteándole al gobierno diferentes mecanismos
para que podamos avanzar en los acuerdos. El gobierno también pues ha abierto un espacio de diálogo, eso es importante reconocerlo. Lamentablemente hemos estado en estos 4 o 5 meses de pandemia y no hemos podido llegar a acuerdos importantes que nos permitan un reinicio de operaciones en el transporte colectivo de pasajeros. Hasta este día nos mantenemos sin acuerdos que nos permitan ese reinicio y poder servirle a la población, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos abiertos para que podamos seguir en el diálogo, para que podamos seguir buscando esos acuerdos importantes que permitan al empresariado nacional poder reactivarse. No es fácil reactivar un sector de transporte colectivo después de 5 meses de estar inactivo y pues hay una serie de mecanismos, de elementos, de insumos que ya se deterioran en las unidades por estar ahí, por el hecho de estar ahí parqueadas, y eso hay que revisarlo, hay que cambiar muchos repuestos, hay que diésel no tienen las unidades, bueno, es una serie de situaciones que requieren atenderlas porque si no, no caminan, y además si no, vas a ir a arriesgar al usuario más del riesgo que ya tenemos de este tema del virus. Entonces también podría ser un riesgo ir a operar en estas condiciones. Por eso le hemos expuesto al gobierno le hemos hecho diferentes propuestas de tal manera que podamos avanzar y acercarnos y coincidir, pero no hemos podido, Ernesto. A ver, Alex, ¿cuál es el presupuesto que requiere una unidad en cuanto a sus ingresos para que esto sea rentable? Porque esa es la parte medular por la cual creo que es importante para poder conocer, digamos, la demanda de ustedes por las cuales no quieren circular si no tienen los recursos pertinentes para poder mantener la unidad vigente, ¿cierto? Claro. Muy buenos días, Neto. Bienvenido nuevamente a tus actividades. Nos alegra que estés en acción, ¿verdad? Y que estés bien. Comienzo. Es difícil poder, digamos, definir un presupuesto generalizado, ya que las rutas a nivel nacional están condicionadas por diferentes razones. Una de ellas, la más elemental, la distancia que recorren para la prestación de servicio, pero por lo menos se hace necesario que se aborde la temática de transporte colectivo como nosotros le hemos propuesto al gobierno. Nosotros, como ya en los meses anteriores lo hemos venido manifestando públicamente y hoy lo hacemos nuevamente, es de que creemos que la compensación económica al transporte ya pasó, digamos, su periodo ideal de funcionamiento, y creemos que hoy lo correcto sería que esta compensación se le sea entregado a los usuarios directamente, porque este elemento opaca, ¿verdad?, realmente la forma de cómo se aborda el tema tarifario en el transporte colectivo de pasajeros. Y nosotros estamos diciendo 2 cosas elementales. Una, que la compensación económica del gobierno se la entregue a los usuarios, a los clientes que hacen uso del transporte colectivo de pasajeros, y que a nosotros, los transportistas, los empresarios del transporte, se nos apruebe una tarifa técnica. Nosotros no estamos pidiendo un monto en concreto específico porque somos parte interesada, y lo que le estamos diciendo al gobierno es que ya desde hace meses que hablemos de transporte, que hablemos de movilidad, que abordemos esta temática de manera seria, de manera concreta, y que afinemos el lápiz, ¿verdad? Para ver si que actualicemos esas tarifas que ya tienen 16 años de no tocarse, y que veamos cuánto ha aumentado el costo de la vida en este país y cuánto ha aumentado esa canasta de costos que afectan la operación del transporte. De esta manera estamos seguros que van a suceder 2 o 3 cosas posterior a eso. Uno, de que ya el tema de transporte va a dejar de ser político, ¿verdad? En este momento la incidencia política que el tema tiene es muy alta, y por eso incide en la calidad del servicio. Como lo hemos visto anteriormente, algunos diputados usan este tema como para dañar o desprestigiarnos a nosotros, cuando ellos dicen que en un periodo de tiempo de 10 años nos han dado $600 millones, de una manera tendenciosa y de una manera injusta. Se quiere dejar ver
de que se nos está entregando dinero sin ninguna razón. Y la razón es de que tenemos ya 16 años que no haya un aumento de tarifa y por tal razón estamos seguros que ese monto que nos dan es mínimo, no permite que el transporte colectivo de pasajeros mejore su calidad. ¿Cuál va a ser el digamos, el espacio de negociación que van a tener que ocupar ustedes como Mesa Nacional de Transporte, sabiendo de que la postura del gobierno es que no hay autorización para incremento de pasaje y aún contra todo pronóstico deben de prestar el servicio? Sabiendo también que en la Asamblea Legislativa hay una iniciativa para hacer ciertas, digamos, regulaciones, y es precisamente de donde parte el tema de la tarifa. Voy a hacer una pausa, regreso para que de alguna manera nos adentremos en esa parte también política, porque quieras o no, es ahí donde se define el tema de la tarifa. Así es que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros, son las 7:35. Gracias El Salvador, gracias a nuestros buenos amigos en el extranjero, gracias salvadoreños en el mundo también por estar en contacto con Diálogo con Ernesto López en esta mañana. Bienvenidos a aquellos que están ya reportándose y por supuesto también dando aportes muy importantes en el análisis que tenemos este día lunes, apertura de la economía a través de esta nueva, digamos, señal de Grupo Megavisión esta mañana con este servidor. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Qué bueno que usted también está activo y ese es un elemento muy importante de la cual siempre yo he recalcado. Las comunicación, las redes sociales, debemos ocuparlas para que aporten. Es importante que ustedes nos den insumos para podérselos trasladar a nuestros invitados. A ver, en la Asamblea Legislativa hay un debate, Alex, y también René, por medio del cual es ahí donde se define lo que podría ser, si hay incremento o hay una nivelación de lo que podría ser el tema de la compensación que a ustedes se les otorga. A ver, pero regreso de nuevo al punto. ¿Cómo puede una unidad de transporte colectivo circular con 20 pasajeros? ¿Es rentable esto, René? No, definitivamente que no. Fíjate, Ernesto, que esto es muy importante echarle un vistazo a profundidad. Fíjate que en estos tiempos en los cuales hemos estado estacionados, ¿cuánto tiempo? Ponele 3 meses, así en su totalidad. Fíjate que en este tiempo la gente, nuestros compañeros nos hemos reunido una y otra vez tratando de buscarle una alternativa para poder reactivarnos. Si nosotros hemos estado parados, ¿por qué? Al final de cuentas es sencillo, hay una realidad económica en el sector y no ha podido salir a trabajar, porque la ley no nos prohibía que saliéramos a trabajar. Al final de cuentas, todos sabemos que la Sala declaró ilegal algunos decretos, la mayoría de decretos del Ejecutivo. Entonces, no, si nosotros no salíamos, no era porque era prohibido, no, porque nosotros no podemos salir porque la situación económica no lo permite. Ahora, hay una solicitud del Ejecutivo allá en la Asamblea Legislativa para que se apruebe un decreto de compensación para el transporte colectivo. Y ese tiene que ver con que los montos sean iguales a los que teníamos antes de la pandemia. $400 para el autobús y 200 para el microbús. Nosotros en este lapso de que hemos estado inactivos, hemos analizado diferentes mecanismos, pero también hemos evaluado las críticas que se nos hacen. Ya lo decía Alex, que algunos señores o señoras diputadas nos critican por esos montos, por esa compensación que se le entrega al transporte público, y ellos a veces transgiversan algunas cosas porque dicen que aún con esas compensaciones, con esos millones que se le ha entregado al transporte público, no hemos modernizado, y nosotros les recordamos una y otra vez que esa compensación no es para modernizar.
Esa es para mantener estable la tarifa y seguirnos asfixiando a nosotros como empresarios de transporte. En todos lados sabemos que los subsidios solo sirven para acomodar a la gente y no para emprender un camino, una ruta de modernización en los diferentes sectores. Entonces, al final de cuentas, decimos nosotros, miren, de verdad que hay que cambiar esta situación. Hay que decidirnos a que esa compensación de una vez por todas vaya mejor al usuario. Y es lo que Alex explicaba. Entonces, por eso nosotros ahora incluso le enviamos una nota al señor ministro de Obras Públicas en donde le decimos, mire, señor ministro, aquí los empresarios, los presidentes de ruta tienen algunos puntos que quieren exponerle, y uno de ellos es que la compensación, esto se le enviamos el día 19 de agosto, ya por escrito, pero ya hablado verbalmente, ya lo teníamos bastante adelantado, pero también le dijimos, mire, por escrito acá, los empresarios manifiestan que esa compensación vaya directamente al usuario y al transporte colectivo se le autorice una tarifa técnica. A ver, pero René, 400 para el sector de microbuses, ¿cierto? Sí. 800 autobuses. ¿Cuánto es lo que están pidiendo ustedes en esa nivelación? No, nosotros no estamos pidiendo ahora un monto. Nosotros lo que estamos diciendo es que el Ejecutivo, a través de varios estudios que ya hay en el país en materia de transporte y transporte colectivo, pueda establecerse, actualizar lo más pronto posible una tarifa técnica que sea la que al final al transporte colectivo se le autorice, y la compensación con los mecanismos que el gobierno ya tiene, por ejemplo, el gas propano, nosotros sabemos que no se paga el precio que es. Sí, pero hay una, dentro de esa, digamos, propuesta también, Alex, ayúdame. Dale. Dentro de esas propuestas técnicas, hay cifras. 80 centavos, $1, 50, 60, ¿cuánto? No podríamos nosotros en este caso poder ponerle cifras a esto, ya que estas cifras están supeditadas a que se pueda hacer una corrida económica desde cuando se hizo el último movimiento a la tarifa, que fue hace ya 16 años, y que de allí se tomen como referencia la canasta de transporte que ya está definida, que es mano de obra, que es combustible, son llantas, son lubricantes, son la inversión necesaria para poder adquirir la unidad y traer esa canasta de costos a la fecha. Es un tema fácil de poderlo hacer. Esa es una manera. La otra manera es simplemente ver los países vecinos. Como vemos, para otros temas se usa mucho lo que está sucediendo en los países vecinos, y ellos se vuelven una referencia para nosotros en los precios de combustible, en los precios de alimentos, en los costos de la canasta básica, lo que es Guatemala, lo que es Honduras, lo que es Nicaragua. Y nosotros lo que vemos es que la tarifa en estos países es el doble de la de nosotros, nos duplica en valor. Entonces puede ser otro mecanismo sencillo que pudiera utilizarse para poder llegar a la tarifa que nosotros necesitamos para poder ir no solamente a subsistir, sino que aspiráramos a prestarle a nuestros usuarios, a nuestros clientes, un servicio de mejor calidad, ¿verdad? Porque nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, que hay una brecha de mejora pendiente aún por recorrer. Nosotros le hemos dicho al gobierno, sentémonos seriamente. Nosotros no solo quisiéramos hablar del tema económico, porque sabemos que hay otros problemas que afectan el resultado económico nuestro, y uno de ellos, solo para mencionar uno, la competencia ilegal y desleal, que es obligación del gobierno protegernos a los concesionarios de este dañino mal, pero que en la práctica no lo hacen, y eso nos causa un gran daño en nuestra economía. Así que hasta el día de hoy esa es nuestra postura, y esperamos que ante la situación que nos encontramos hoy en este día de reapertura, y que solamente en El Salvador anda en promedio funcionando un 20% de transporte a nivel nacional. Pero de esos 400 y 800, ¿lo ven factible en la negociación en la Asamblea? Porque lo que hay ahorita solo son 200 y 400. Exacto. Nosotros creemos de que la compensación no es lo que a nosotros nos va
a orientar o dirigir a un camino de modernización, que es lo que nosotros pensamos o queremos que se dé en el sector. Nosotros, el tema de compensación, creemos que es la salida del proceso en el que nosotros previo debemos con el gobierno ponernos de acuerdo en cuánto es la tarifa técnica actual y que ante el hecho de tener ya una tarifa técnica definida, vayamos juntos a la Asamblea Legislativa a decir cuánto es la compensación o cuánto es la tarifa que se le va a cobrar al usuario para hacer una tarifa compuesta en este caso. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hay preguntas del público. Alan César Quintana, estimado Ernesto, pregunta a tus invitados, ¿qué piensan si el gobierno decide nacionalizar el servicio de transporte? Dice. Toda esta polémica que se ha generado es precisamente por la necesidad de salir a operar bajo el canon del protocolo de sanidad que ya fue impulsado desde tempranas horas de esta mañana, y que sin duda alguna también la anuencia de algunos empresarios y también rutas que no han salido. ¿Qué porcentaje de rutas están trabajando, Alex? Anda trabajando un promedio de un 20% a nivel nacional. ¿No está el 80% trabajando? No. ¿No temen que haya algún tipo de sanción? Porque el BMT ha anunciado que va a sancionar a todos aquellos que no operen este día, ¿no? Bueno. Si el problema no es eso, el problema es que hay una realidad económica ya en el sector. Fíjate que ¿Qué es viendo la revista hablando? Network que hace un sondeo post pandemia para el transporte colectivo en la región o en el continente, fíjate que estamos viendo acá de que algunos países, la mayoría de países ha optado por el mecanismo de subsidio a los transportes colectivos, incluido México, que no ha tenido un confinamiento como el que hemos tenido acá. Ok, hablemos de esto cuando regresemos, porque yo creo que es importante darle respuesta a toda esta serie de preguntas que están haciendo nuestros televidentes. Nos vamos a la pausa, gracias nuevamente por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradezco gentilmente a todos quienes ya están, desde luego, participando con sus preguntas. A ver, ¿cuáles serían las consecuencias si el Estado decide la nacionalización del transporte público previa indemnización? Este es un punto importante que ha salido en este debate a raíz de todo este tipo de situaciones que se han generado. ¿Qué piensan al respecto ustedes? Bueno, eso ya ha ocurrido en otros rubros, ¿verdad? Tuvimos el caso, por ejemplo, de Antel, de Sertrasen, que antes, todas esas instituciones se privatizaron, pero antes de eso era nacionalizado, ¿verdad? Esos servicios eran nacionales y sabíamos nosotros lo que ocurría en Antel, muchas situaciones de eficiencia, esto y lo otro. Hoy, hablando del transporte colectivo, mira, si aquí no es el problema que el transporte colectivo esté en manos de particulares, de privados. Sí, aquí el problema es que hay que verlo con ojos no políticos. Es que eso, lo que ya le explicaba. Si nosotros vemos al transporte colectivo de la manera que realmente tiene que abordarse los problemas, yo creo que eso cambiaría radicalmente el servicio de transporte colectivo, porque nosotros lo que estamos viendo es que, por ejemplo, varios países, te decía que la revista Network, por ejemplo, acá nos da hace un vistazo a todos los transportes de la región o del continente y dice, en México, por ejemplo, que no ha estado un confinamiento tan estricto, pero el gobierno llega a un acuerdo con los transportistas para poder subsidiar al transporte y que le haga frente post pandemia. En Chile, ¿qué pasa? En Chile, el gobierno de igual manera aprueba $800 millones. ¿Para qué? Para el transporte colectivo y poderlo subsidiar, o otros países han optado por aumento de tarifa. Entonces, aquí
Por ejemplo, Brasil, ¿qué es Brasil? Fíjate, 737 millones de dólares en el denominado subsidio al transporte social. Entonces, si no queremos que ocurra que hay que aumentarle la tarifa, que también es entendible, si lo vemos desde la parte política, que digamos el gobierno lo ve de esa parte, o la Asamblea Legislativa lo puede también ver de esa parte, entonces podría ser entendible, pues sí, pero entonces hay que buscarle una solución. Nosotros no estamos cerrados. ¿Podrían llegar a la paralización del transporte colectivo si no hay un acuerdo con el gobierno para ver qué solución se le da a este problema? Y lo digo por el hecho de que tú, Alex, me acabas de confirmar que anda circulando alrededor del 20 al 30% de las unidades, ¿no? O sea, un 80% no está trabajando. Es que eso lo que evidencia es que vamos a salir a perder, ¿verdad? Hoy en la tarde los compañeros que andan trabajando van a tener que ponerle a su tanque de combustible y pagarle a su conductor, ¿verdad?, lo que le corresponde. Y seguramente el ingreso que van a tener no va a alcanzar para cubrir esos gastos elementales del día a día. Fíjate que el presidente de Economipo, Paul Steiner, nos escribe en este momento: saludos, Paul, gracias por tu deseo. Me dice Ernesto, nos hiciste falta. Muchas gracias, Paul, un gran amigo. Dice: todo empresario, Ernesto, debe de conocer sus costos de operación para entender su rentabilidad. El transporte público no es excepción. Si se quiere avanzar en esta discusión, el transporte público debe demostrar transparentemente sus costos de operación y justificar sus argumentos técnicamente. Exploración de eficiencia, cambios de unidad, cambios de ruta, compra de combustible, es decir, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas? Claro, y estamos completamente de acuerdo con él. De hecho, le entregamos hace ya más de 2 meses al señor viceministro de Transporte, al señor ministro de Obras Públicas, al señor director general de Transporte, un estudio que se realizó en todo el país, alrededor de unas 25, 40 rutas de diferentes tipos de servicios, para poder mostrar, no solamente técnicamente, sino que también sino financieramente. Este es el estudio que ya se le fue entregado al señor ministro de Obras Públicas, al señor viceministro, realizado no por nosotros, sino por un auditor externo, ¿verdad?, certificado, ¿verdad?, por el Ministerio de Hacienda, para poder mostrar información financiera. Ya les hemos demostrado, ¿verdad?, que somos una gran parte del transporte colectivo, estamos formalizados, y no es que estamos en la informalidad, ¿verdad?, que dice que no pagamos impuestos, que no le pagamos a nuestros conductores y a nuestro resto de personal sus prestaciones laborales respectivas. No es todo el sector, ¿verdad? Muchas veces, por esas excepciones que en todo sector se dan, se quiere generalizar. Y como para contestar la pregunta que te hacían a través de las redes, muy correctamente el señor Steiner, sí, le respondemos. Nosotros ya le demostramos al gobierno técnicamente y financieramente nuestra condición, y esta lo que demuestra que es deficitaria. Estamos en déficit económico, ¿verdad? Y que la condición que los compañeros no salen a trabajar es una muestra de que el transporte definitivamente no está en las condiciones ni económicas ni operativas para comenzar a funcionar. ¿Se puede pensar en medidas de fuerza, una paralización de las unidades? Es un hecho. Los compañeros que ahorita andan trabajando, a lo sumo 2, 3, 4 días, si es que es mucho, y van a estar estacionados, ya que ahorita no hay una compensación económica aprobada por la Honorable Asamblea Legislativa, ni hay un aumento a la tarifa. Entonces, estamos con ingresos de hace 16 años, pero estamos con gastos del 2020. Así que esa balanza económica, ese equilibrio económico que el mismo contrato de concesión le exige al gobierno que debe de promover en nuestras operaciones, no se está dando. Así que nosotros estamos claros que estamos en una condición deficitaria y que esa es la razón principal por la que no está operando a la normalidad del transporte colectivo de pasajeros. A ver, René, ¿cuál es tu, análisis concluyente de este primer día de apertura de la economía, en primer lugar, y en segundo lugar, de las consecuencias que se pueden presentar? Porque si no hay
digamos, una operación de las unidades. Lo que sin duda alguna va a hacer el Viceministerio de Transporte es a poder de alguna manera sancionar a estas unidades, ¿no?, o a los empresarios. Bueno, Ernesto, concluyendo este espacio importante que nos has permitido, mira, este estudio financiero, estado situacional financiero del transporte colectivo que hemos entregado al gobierno, se lo entregamos el día 18 de junio de 2020. Mira, nosotros estamos claros de que es una situación difícil, no queremos afectar a la población, pero lamentablemente esta es una realidad económica y financiera que tienen las empresas. Y cuando decimos que hay un buen número de rutas y empresas a nivel nacional que no han salido, no lo han hecho por capricho, no lo están haciendo por capricho, no, de ninguna manera. Y lo sabe el señor viceministro de Transporte, el señor director general de Transporte, el señor ministro de Obras Públicas, lo saben. Si hemos hablado y les hemos mostrado, y es más, hemos estado contribuyendo que hasta el día de ayer llegó el servicio de transporte público colectivo que le hemos estado dando al personal de salud y obras públicas. O sea, hemos mostrado voluntad, pues no es un capricho el hecho de que las rutas estén paralizadas, es simplemente que económicamente no están dadas las condiciones para poder reiniciar labores y servirle a nuestra población. A manera de conclusión, vamos a estar muy a la expectativa como medios de comunicación, como periodistas, de saber cuál va a ser la viabilidad que van a tener estos dos tipos de propuestas, la que han hecho ustedes en la Asamblea Legislativa para compensar a 400, 800, y la del gobierno, que es mantener vigente la de los 200 y los 400, ¿verdad? Así es que les agradezco muchísimo. Gracias, Alex, por haberme acompañado. Gracias también a ti, René. Espero que de alguna manera se le encuentre una solución a esta problemática, porque no me cabe duda que los que están en el centro de esta discusión es la población que no tiene acceso a un transporte privado y necesita del transporte colectivo para ir a trabajar. Así es que muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan permitido aperturar la semana. Ahí están estas imágenes, precisamente desde el Boulevard del Ejército, donde vemos ya prácticamente una gran movilidad de unidades de particulares desplazándose por esta zona. Así es que muchísimas gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Por mi parte, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Los conceptos vertidos fueron responsabilidad de quien los emitió.